Bueno, ya son la 1:30. Muchísimas gracias de nuevo a todos por estar el día de hoy. El- Le doy la más bienvenida a la compañera Ana Yancy. Muchísimas gracias por el espacio durante todo el año de las diferentes charlas que nos han brindado. Adelante, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Muchas gracias a usted, Brenda, más bien por todos los espacios que nos han dado a nosotros, ¿verdad? Como equipo de salud, ¿verdad? Estamos muy agradecidos. Esta estrategia, ¿verdad? Que nosotros la vemos interinstitucional nos gusta mucho porque siempre se conectan un montón de personas, ¿verdad? De todo lado. Y eso nos encanta. Siempre nosotras conversamos en reunión y comentamos, se conectaron tantas personas, entonces sentimos que el mensaje, ¿verdad? Si sea algo pequeño que llegue de frontera a frontera nos encanta. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, ¿verdad? Como lo dijiste, mi nombre es Ana Jensi, yo soy trabajadora social, trabajo para el área de salud Carmen Montes de Oca, ¿verdad? El área de salud eh, es parte de la caja de una de las tantas áreas de salud que tiene. Estamos ubicados en el puro centro de San José, ¿verdad? Le damos cobertura a Distrito Carmen y al Cantón de Montes de Oca de primer nivel y en segundo nivel cubrimos un poquitito más Curridabat y una parte de Cartago. Venimos hace años trabajando promoción de la salud y bueno, hicimos una buena alianza estratégica con la UNED y aquí estamos hoy. Además de ser la trabajadora social del área de salud o una de las, ¿verdad? Soy la coordinadora de la clínica de cesación de tabaco y vapeo, que es el tema que yo vengo a contarles hoy. Entonces me gustaría que me escribieran ahí en el chat si alguien vapea con toda la honestidad del mundo. Quiero saber, bueno, primero, tal vez pongan en el chat yo, levantan la manita como quieran. Primero, si alguien consume tabaco normal en cigarrillo tradicional, digamos, alguien que me ponga ahí en el chat o que levante la manita para tener yo una idea. Voy a ir abriendo el chat para ver aquí quién escribe. Yo, nadie. Wow, yo voy a aplaudir que tengo 114 personas que ni fuman. Mis hermanos vapean y me molesto mucho cuando los veo. Ok, bueno, David, muchas gracias por la sinceridad. Y bueno, Ciani nos cuenta que el esposo vapea. Ok, era para darme pues una idea de cuántas personas habían aquí con consumo de tabaco normal o cigarrillos o cuántos están vapeando. Mi hija mayor, ok. Eso era importante para tener yo una idea, era más o menos de cómo estábamos. Eh, pero bueno, perfectísimo. Listo, ya tenemos unas cuantas ideas por ahí. Muchas gracias. Ok, entonces voy a contarles un poquitito. El tema habla de los mitos y realidades sobre el vapeo. Entonces voy a permitirme compartir pantalla. Ok. Les cuento que la clínica de cesación, ¿verdad? De tabaco y vapeo es un equipo interdisciplinario, ¿verdad? Donde está una enfermera, un médico, una farmacéutica y una psicóloga que trabajamos en este tema. ¿Por qué un equipo interdisciplinario, verdad? Porque el consumo es multifactorial, ¿verdad? Y hay que abordar muchas áreas y es importante el trabajo en equipo en las diferentes esferas que se van a abordar, ¿verdad? Tanto en la atención del usuario como en las campañas educativas o los espacios que tengamos para llevar información como este que tenemos hoy. Para hablarles un poquitito del tabaco, ¿verdad? No hay una fecha como exacta que diga dónde apareció, ¿verdad? En algún momento o en la literatura se habla del encuentro de culturas, pero también hablan de otras fechas de 1800, donde ya había un cigarrillo moderno, pero bueno, es hasta que un señor llamado John Nicot, ¿verdad? Le pone nombre y nicotina, ¿verdad? Y entonces este tabaco, donde extraen la nicotina y por eso el nombre, ¿verdad? Por esta persona, ¿verdad? Pero un año específico, como que no hay, la literatura dice, pues varios. Eh, Entra el tabaco, ¿verdad? Como algo muy interesante, reconocido. Una usuaria me dijo, yo fui a control prenatal privado y todos mis 9 meses de chequeos constantes, el ginecólogo me atendió con el cigarro encendido en el consultorio, ¿verdad? Imagínense en qué dato tan importante, para que ustedes vean lo que significaba el tabaco en ese momento, ¿verdad? Y no es hasta 1964, ¿verdad? Pese que de los 1800 se habla de cigarrillo, no es hasta 1964 que está el primer informe donde habla de los peligros del tabaco,
¿verdad? Fue el primer informe que se dio donde realmente se evidenció todo el daño que se estaba haciendo, ¿verdad? Porque en el momento no se estaba visualizando, no se estaba investigando al respecto hasta que se logró. Pero Costa Rica hasta el 2012 logra implementar la ley que llega a regular y a controlar, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con el tabaco, la Ley General de Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la salud. Antes de esa fecha, ¿verdad? Que Costa Rica logra esta ley, podíamos ver, ¿verdad? La publicidad en las películas, en las faulas, en las vallas publicitarias, en las semanas universitarias, ¿verdad? El tabaco iba y venía, ¿verdad? Las compañías tabacaleras gastaban por día 11 millones de dólares en publicidad. ¿Verdad? Entonces imagínense el mensaje, el bombardeo de marketing que se estaba lanzando a la población para consumo de cigarrillo. Bueno, mientras que las tabacaleras gastaban 11 millones de dólares al día, Costa Rica estaba destinando 300 millones al año para atender las enfermedades producto del tabaco, ¿verdad? Todas las consecuencias que estaban generando en los usuarios, ¿verdad? Con los cuales se dice que se puedan construir 12 países al año. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando con la nicotina? ¿Verdad? Que tiene un potencial adictivo muy alto y es una droga, ¿verdad? Pero usted le consulta a una persona tabaquista, ¿drogas? No, lo único que hago es fumar, ¿verdad? No se visualiza como una droga. Y resulta que esa droga tiene un potencial adictivo altísimo, está de tú a tú con otras drogas súper fuertes, ¿verdad? Entonces se utilizan un montón de situaciones como, o elementos que se llegan a tomar en cuenta como el uso temprano de tabaco, ¿verdad? El consumo en los adolescentes, inclusive niños en las escuelas. La nicotina hace una rápida aparición del efecto, ¿verdad? La capacidad para generar ese estímulo de relajación. La persona cree que mejora las capacidades cognitivas porque así lo siente, ¿verdad? Hay un apareamiento de múltiples estímulos, una gratificación oral, una gratificación sensorial motora, disminución de peso, ¿verdad? Y comienza a generarse en la cabeza, ¿verdad? De la persona tabaquista eh, una serie de conductas, ¿verdad? Relacionadas con esta adicción que hace que ya le sea imposible dejarlo. Entonces, la Caja Costarricense del Seguro Social, dado esta situación, ¿verdad? Que al paciente le cuesta tanto por la alta nivel de adicción y el impacto que estaba teniendo en la salud de las personas, es que hace un programa para ayudar a las personas a dejar de fumar y en estos momentos vapear, fumar y vapear, ¿verdad? Que no lo tiene para otras drogas, ¿verdad? Para otras drogas, pues IAFA es quien entra a resolver, a atender, a promocionar, ¿verdad? Pero Caja no. Pero Caja tuvo que hacerlo, ¿verdad? Dada la situación del impacto que estaba teniendo en la salud de la población. Cada día se mueren 10 personas en Costa Rica por el consumo del tabaco, ¿verdad? En Costa Rica mueren al año 2.174 personas y se enferman más de 16.000 solamente por efectos del tabaquismo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de momento solo de tabaco, ¿verdad? Entonces el tabaco entró hace, no sé, siglos atrás, ¿verdad? Como algo de estatus, algo de reconocimiento, ¿verdad? Que la persona lo comenzó a adquirir, ¿verdad? Que se fue pasando de generación en generación. El paciente que me dice, en mi casa compraban arroz, frijoles, aceite, sal y la rueda de cigarros. Es que yo tenía 9 años y mi abuelita me mandaba a encender el cigarro al fogón, ¿verdad? Y entonces yo ahí aprendí a fumar. Esas son las historias de los usuarios hoy con respecto al tabaco. Y bueno, había una situación, ¿verdad? Entró la ley, es antitabaco que yo les dije en el 2012 y hace un alto en el camino, ¿verdad? Entonces ya dice, está prohibido fumar en los lugares públicos, está completamente prohibido promocionar, divulgar, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con tabaco o productos relacionados a tabaco. Se hizo todo un estudio, ¿verdad? Comparativo O, entre varios años con per- respecto a la perdón, Ana prevalencia del Yancy, tabaco en los estudiantes de secundaria. por aquello, Ajá. no sé si estás pasando las diapositivas, pero solo se ve la primera por aquello. Ah, de verdad, sí, por supuesto. Ya había pasado muchas, ¿cómo que no? ¿Qué estará pasando? Vamos a ver. Ahora sí. Vemos, sí, la diapositiva gráfico 7.
Ajá, pero, correcto. ajá, esa sí, sí ya se está viendo, pero no se ve pantalla completa, solo se ve en el PowerPoint por aquello. Ok, no sé qué puedo hacer al respecto, déjame ver. Voy a dejar de compartir, a ver si lo volvemos a intentar. Ay, me disculpa, más bien qué pena, qué lástima que no me lo dijeron desde antes. No hay ningún problema, me pueden interrumpir, eso sí me hablan porque no puedo ver como manitas o algo así, ustedes me interrumpen en el momento que así lo consideren. Listo, ahora pueden ver ya la presentación y está corriendo. Vemos la presentación, pero en PowerPoint. No, no la vemos No se ve toda. completa. No se completa, pero digamos, si No, vemos no se ve completa. la imagen, pero en PowerPoint. Mm, no sé qué podría hacer. No sé si alguien me da una luz de qué podemos hacer para Es, que se vea. es que parece que cuando estás compartiendo, solo compartís la pantalla que tenés la presentación, no la otra. No sé si es que tenés varias pantallas. No, no tengo varias pantallas, Tiene no sé. que estriparle abajo para compartir todo. Porque yo lo que le doy es compartir y compartir ventana, estará bien, compartir ventana. Y donde está la presentación, luego le doy compartir y yo le doy para que haga la presentación completa y digamos, yo veo donde en mi computadora, ¿verdad? Está la presentación, ¿verdad? No el PowerPoint, pero ustedes no lo logran ver de esa manera. Digamos, en este momento yo tengo pantalla completa, ustedes no lo ven de esa manera. No, pareciera que tuvieras dos pantallas, entonces sería como la opción que te diga compartir pantalla 2 o que la sigas pasando en el PowerPoint, pero una por una. Ay, qué mal que se presente así, no sé, espérate para ver qué otra cosa puedo hacer. Voy a travesear un poquitito a ver qué logro. Y no sé, creo que no lo vamos a tener que jugar de esta manera, porque no sé qué está pasando. Es que le Está contaba a bien, no se Brenda preocupe. que hoy esta computadora la estoy manipulando hasta hoy, ¿verdad? Entonces no sé si será alguna cosa por ahí. Entonces, bueno, pido las disculpas del caso. Voy a tratar de hacer como una pizquita más grande, tal vez ahí para que se vea una pizquita mejor y bueno, pido las disculpas del caso. Profe, Em, Hola, profe, vea sí, en la parte de arriba hay como una flechita que es para devolver todo. A la par, tal vez dándole ahí, esta. ¿sí? Ustedes me dicen que están viendo. No, no quiere funcionar. No quiere funcionar porque, digamos, a mí sí me lo hizo. Inmediatamente se me puso la pantalla completa de presentación a mí. Mm, sí, nosotros no. Sí, bueno, les pido disculpas y ya la próxima voy Pero, a tratar de pero, corregirlo. profe, ¿les ha dado F8? No, vamos a buscar Vea otra pantalla. F8. No, no quiere hoy nada. Está Hola, Alex. rebelde hoy la compu. Pero bueno, sigamos entonces para no atrasarlos mucho. Yo sí estoy viendo Bueno, la les contaba, presentación. ¿alguien me habló? Yo estoy viendo la presentación. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.
Ok, entonces les contaba que se hizo un estudio desde el 2009 hasta el 2021, no, del 2006 al 2021 en chicos en edades de secundaria del colegio para ver el consumo de tabaco, ¿verdad? Y lograron ver cómo disminuyó, ¿verdad? Desde el 2006 que empezó, cómo disminuyó. Entonces vieron que ya estaba teniendo un impacto la ley, ¿verdad? Ya la población joven ya no le estaba haciendo tanta gracia el tabaco. Entonces, pues, y era algo importante, ¿verdad? Otros esfuerzos que se comenzaron a hacer, ¿verdad? Era la ley de etiquetado neutro, que las cajetillas no tuvieran colores que llamaran la atención, ¿verdad? Porque todo entra por la vista, entonces tratar de que esos colores vistosos y logotipos llamativos, ¿verdad? No estuvieran en la publicidad. Eh, Algunos países, ¿verdad? Seguían igual, tal vez Costa Rica sí dio un gran paso. Tal vez las personas que han logrado viajar a otros países, ¿verdad? Pueden darse cuenta, ¿verdad? Que aunque somos un país chiquitito, tercermundista, ¿verdad? Hemos logrado en materia de esto un gran avance. A mí me tocó estar en un país donde papá tiene al niño en los hombros y mamá tiene una bebé alzada y los dos están fumando, ¿verdad? Ahí son los cuatro en una estación del tren. ¿Verdad? Entonces ahí fue donde yo dije, pucha, bien por Costa Rica, ¿verdad? Yo en mi mente aplaudía, ¿verdad? Feliz a Costa Rica, ¿verdad? Mientras que hay países que no, que sigue habiendo un aumento grandísimo del consumo de tabaco. Ok, eso es información general. ¿Qué pasó con tabaco? Era en Costa Rica, hablemos de Costa Rica, entonces entra la ley, no permite hacer propaganda, ya no vemos aquellos anuncios de mi época, yo soy modelo 46, ¿verdad? Y veíamos aquellos anuncios de esas chicas súper sexys, ¿verdad? Y aquellos eh, caballistas guapísimos de Marlboro, ¿verdad? En aquellos anuncios que llamaban muchísimo la atención, ¿verdad? Yo crecí viendo eso, los conciertos se permitía, ¿verdad? Uno salía con los amigos a la disco y cuando llegaba la ropa apestaba a tabaco, ¿verdad? Esa fue mi adolescencia y mi juventud, ¿verdad? Entonces entra esta ley, ya no me permite fumar en el bar, en el restaurante, en la parada, ¿verdad? Ya hay una más limitación, ya no hay tanto mercadeo, ¿verdad? Ya no hay publicidad, ya los adolescentes ya no están consumiendo tanto. ¿Qué pasa entonces? ¿Verdad? Entonces parece como que las personas que ya consumían pues se mantienen y otras tal vez lo dejan y la población joven no está tal vez con ganas de fumar. Le preguntan, ¿verdad? Porque estas tabacaleras, estas instituciones, no son instituciones, esas organizaciones, ¿verdad? Esas empresas que tienen tanto dinero, que tenían 11 millones de dólares al día para hacer publicidad, ¿verdad? Pueden perfectamente hacer una investigación de campo, un estudio de mercadeo y le preguntan a la población joven, ¿usted por qué no fuma? ¿Usted por qué no quiere fumar? Y ellos dicen, porque huele feo, porque ya no es tan cool, ¿verdad? Eso era como de los abuelitos, ya no está tan de moda, ¿verdad? Que son elementos que ellos utilizan muy bien, ¿verdad? Y entonces entra vapeo, ¿verdad? Vapeo entró para mí, ¿verdad? Como una oveja blanca, pero en realidad es un lobo. ¿Verdad? Entró, y ese es el gran mito del que yo les quiero hablar, entró como algo que llegaba a sustituir el tabaco, para ayudarle a la persona a dejar el vicio del cigarrillo de tabaco, ¿verdad? Y entró como algo bueno, ¿verdad? Y entonces parecía que estábamos en los 1800, entró de la misma manera el vapeo que entró el tabaco en aquellos siglos atrás. En ese momento algo pasa en Costa Rica, algo pasa en otro país y en cuestión de instantes ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Porque la globalización, la tecnología, el Internet, nos cuenta, ¿verdad? Inmediatamente. En los años 1800, ¿verdad? Eso no era factible. Y está bien, ¿verdad? Que había mucha ignorancia o falta de información, no había investigaciones, pero para vapeo no, ¿verdad? Y simplemente descuidamos la vanguardia, nuestras fronteras, y en cuestión de un año nos llenamos, ¿verdad? De tiendas de vapeo abiertas eh, al consumo, ¿verdad? Con muy poca información y para mí, estas organizaciones, estas empresas tenían un blanco, ¿verdad? Y son los adolescentes. ¿Por qué tenían un blanco? Porque es la población vulnerable. Si yo hago un adolescente, ¿verdad? Adicto, va a ser un adulto que me va a seguir consumiendo, que va a seguir comprando mis productos, ¿verdad? ¿Y cómo lo comprobaron esa teoría? Porque, ¿qué le quitaron? ¿Qué fue lo que le quitaron, verdad? Porque pasamos de un cigarrillo convencional a uno electrónico. ¿Qué le quitaron? El olor, ¿verdad? Es muy desagradable el olor a cigarro de tabaco, ¿verdad? Entonces ya le quitaron el olor y comienzan a ponerle otros aromas,
¿verdad? Como chocolate, como algodón de azúcar, ¿verdad? Y esto dice muy claro a cuál población va dirigido, ¿verdad? Entonces, además, comienzan a hacer publicidad al respecto, que era algo que en muchos lugares ya no podían hacer con respecto a tabaco. Entonces entra como esta ovejita blanca, ¿verdad? Que dice, yo no soy tan malo, malos son los cigarrillos, ¿verdad? Es lo que entró el Vapo a decir, inclusive a decir, es para ayudarle a las personas a dejar de fumar. Y no, completamente es un mito, una información muy errada. Y bueno, estos famosos vapeadores, ¿verdad? Son sistemas electrónicos de administración de nicotina, ¿verdad? Y al final es el mismo componente que tenían los cigarrillos de tabaco, la nicotina, ¿verdad? Que agrupan dispositivos como cigarrillos electrónicos, vaporizadores, los Hawks, los Tanks, los Moods y otros más, ¿verdad? Porque así como ustedes recuerdan cómo fue su primer celular, cuál es en comparación con el que tienen ahora, hay mucha diferencia. Lo mismo va pasando con los famosos vapeadores, porque la tecnología los va llevando a tener cada vez más cosas, ¿verdad? De que es vapo y también es calculadora, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, la finalidad de eso va a ser suministrar un tipo de sustancia, ¿verdad? Que es la nicotina o inclusive otros como cannabis, ¿verdad? Que va a generar. Además de esto, le ponen un saborizante y otras sustancias que va a generar este vapor o este aerosol, ¿verdad? En términos generales, esos dispositivos se componen de una boquilla, una batería, una bobina encargada de emitir el calor y un depósito de ese líquido, ¿verdad? Que unos son diferentes, ¿verdad? Que van a tener composiciones diferentes. Sí, posiblemente unos tengan que un filtro aquí, que un filtro allá, que un aceite de esto, que un aceite del otro. Van a haber muchos tipos en el mercado, por supuesto que sí. Que contienen nicotina, por supuesto. El líquido en la mayoría de los cigarrillos electrónicos contiene nicotina, ¿verdad? La misma sustancia adictiva, que es una droga altamente adictiva. Y eso es lo que yo necesito que les quede clarísimo, ¿verdad? Que es una droga altamente adictiva, que se encuentra en los cigarrillos convencionales, ¿verdad? Esos cigarrillos o cualquiera de esos otros productos de tabaco. Sin embargo, los niveles de nicotina no son los mismos en todos los tipos de cigarrillos electrónicos. Y a veces las etiquetas de los productos no identifican el contenido de nicotina verdadero. Hay algunas marcas de cigarrillos electrónicos que indican no contener nicotina y a pesar de ello se han encontrado que sí contiene. Al respecto de esto, ¿verdad? El Ministerio de Salud pone un porcentaje mínimo que debe tener un producto de algún ingrediente para que yo tenga que ponerlo en la etiqueta. Por ejemplo, si yo voy a hacer un queque de chocolate, ¿verdad? Y voy a poner que tiene huevos, chocolate, azúcar, queso crema, ¿verdad? Todos los ingredientes que yo quiera ponerle. Pero yo quiero ponerle un poquitito de vainilla, pero es tan poquitito, ¿verdad? Que entonces el Ministerio de Salud, que es quien regula esto, ¿verdad? U otros entes en otros países, ¿verdad? Dice, no es necesario porque es tan poquitito, ¿verdad? En comparación con los otros ingredientes que no hay. Entonces, muchas veces esas empresas, ¿verdad? Echan mano a esto y no ponen que tiene nicotina, pero sí tiene, porque los porcentajes que al final les van a poner van a ser, digamos, mínimos para poderlos incorporar sin nicotina. Pero sí tiene, porque al final es la sustancia adictiva que yo necesito ponerle para que usted me vuelva a comprar otro. Porque si es un producto que no va a ser adictivo, usted no va a querer consumirlo la próxima, ¿verdad? Entonces, importantísimo que tengan claridad en esto. Aunque digan no tienen nicotina, pueden tener un porcentaje bajo o inclusive alto, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, con respecto a los cigarrillos, como yo les dije, electrónicos, hay muchos tipos, ¿verdad? Y se hablan de generaciones, de primera generación, de segunda, de tercera, de cuarta generación. ¿Por qué? Porque la tecnología ha avanzado. ¿Verdad? De unos que eran más grandes, otros que son más chiquititos, los que son reutilizables, los que son desechables, cualquier cantidad, variedad de colores, de los aromas, ¿verdad? Que era lo que yo les mencionaba, el mercado es grandísimo, ¿verdad? Yo soy madre de dos chicas y mi hija adolescente, ¿verdad? Yo le decomisé uno y tenía un color que empezaba con morado y terminaba con lila, precioso. Y yo en mi mente dije, ¿qué es esto tan bonito? Claro, claro que ellos se van a ver tentados por tener estos, ¿verdad? Y por supuesto que si ya probé el de sandía, ahora quiero probar el de chocolate, porque me dijeron que este chocolate es más rico y entonces también quiero probar el de kiwi.
¿verdad? Y entonces tenemos esa lucha en los colegios con el consumo, ¿verdad? De estos cigarrillos electrónicos, ¿verdad? De la nicotina escondida en todos estos aparatitos de diferentes colores, formas y estos sabores, ¿verdad? Que les llaman tantísimo la atención. ¿Qué contiene ese aerosol? ¿Verdad? Son compuestos orgánicos volátiles, ¿verdad? Que se pueden causar irritación en los ojos, en la nariz, en la garganta, dolor de cabeza, náuseas, pueden causar daño al hígado, al riñón y al sistema nervioso. Estos productos químicos que tienen sabor, ¿verdad? Son más tóxicos que otros todavía. Los estudios han demostrado que algunos de los sabores contienen diferentes niveles de un químico llamado diacetil, ¿verdad? Que se ha relacionado con una enfermedad pulmonar grave llamada bronquiolitis obliterante para que ustedes tomen en cuenta esta información, ¿verdad? Y el formaldehído, ¿verdad? Que también estaba en los cigarrillos corrientes o tradicionales, también están identificados en los famosos vapos, ¿verdad? Y que es causante del cáncer. ¿Verdad? Entonces vemos todos los componentes que tienen. No es la oveja blanca, ¿verdad? No es la señora que me decía, no, hombre, dice eso no es nada, huele de lo más rico, me dijo la señora, ¿verdad? Pensando que solo el aroma le daba a ella los elementos para decir, ¿verdad? Que estaba bien, porque aquel cigarrillo de antes olía horrible y ahora este huele rico, entonces ese es bueno. Ok, entonces los diferentes cigarrillos, ¿verdad? Que hay, tienen diferentes partes, ¿verdad? Como lo tenía el cigarrillo de tabaco, ¿verdad? Que no solo eran las hojas de tabaco, ¿verdad? Sino que van teniendo otras partes. Y lo que pasa es que cuando ese líquido, ¿verdad? Que se le está poniendo alcanza las temperaturas para poder lograr el vapor, es donde se generan esos otros gases que son dañinos y que están generando los problemas de salud en la población. Según un informe, ¿verdad? De análisis de la composición, ¿verdad? Nicotina y un montón de cosas, ¿verdad? De líquidos para sistemas de administración de nicotina, elaborado en octubre del 2023 por el Centro Nacional de Referencia del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, cita lo siguiente. Encontraron, ¿verdad? En estos cigarrillos 12 compuestos peligrosos y 18 compuestos irritantes, ¿verdad? Entonces no es que nada más le pusieron el aceite de manzanilla, como dijo alguien por ahí, y nada más. No, vea que en un análisis que hizo el INCIENSA, ¿verdad? Que es nuestra institución, en una investigación que hizo, ¿verdad? Para determinar todos estos componentes, encontraron 12 peligrosos y 18 irritantes. ¿Verdad? La ingestión, la inhalación, el contacto con la piel, los ojos y esos compuestos pueden provocar severas consecuencias médicas como el EVALI, que ustedes lo escucharon porque ya tuvimos un caso en Costa Rica, ¿verdad? Esta es una enfermedad respiratoria aguda que puede ser grave y potencialmente mortal. Se caracteriza por una lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o vapeo. Entonces, otra de las informaciones importantes que yo quiero que ustedes se dejen hoy es que Vapo, ¿verdad? Que ya hicieron un análisis de esos famosos cigarrillos electrónicos, vapeadores, y encontraron, ¿verdad? 12 compuestos peligrosos. Ok, bueno, ese EVALI, ¿verdad? Lo que llega a causar es ese daño en el pulmón. Y yo siempre le digo a los chicos cuando hemos ido a los centros educativos para poderles poner un ejemplo que les quede muy claro qué es lo que pasa, ¿verdad? El pulmón, nuestros pulmones están preparados para recibir aire, ¿verdad? Oxígeno, no vapores. ¿Qué pasa cuando hay una pared en la casa de nosotros que tiene humedad? ¿Verdad? Que le cayó agua, que hay una, no sé, alguno, ¿verdad? Muy húmedo, una zona muy húmeda, o que el lote de la par, ¿verdad? No le da mantenimiento y aquello es como una jungla y entonces hay una afectación a una pared nuestra, ¿verdad? Se llena de moho. Es lo mismo que va a pasar con nuestros pulmones cuando hay una exposición a un vapor porque el pulmón no está preparado para recibir otra cosa. Entonces ese pulmón lo humedece y esa humedad, ¿verdad? Va a ser que esté siempre propenso a cualquier bacteria, lo que llegue acá, ¿verdad? Va a quedar ahí atrapado, ¿verdad? Y es más fácil desarrollar todos estos problemas de salud, ¿verdad? ¿Qué va a generar? Una dificultad para respirar, la tos, el dolor en el pecho, flemas, inclusive flemas con sangre, la taquicardia, ¿verdad? La sensación de resfrío. ¿Verdad? Y entonces ya en Costa Rica el año pasado tuvimos el primer caso confirmado de EVALI. Pero los pacientes con EVALI han presentado una variedad de síntomas que incluyen
que incluyen dificultad para respirar, la fiebre, tos, vómito, diarrea, dolor de cabeza, mareos, dolor después del uso de dispositivos de vapeo. Y yo le sumo a esta información, y lo tuvimos comprobado con un adolescente en un centro educativo que llegó a convulsionar por el uso de vapeadores. ¿Verdad? Entonces ya estamos viendo unos daños rapidísimos, porque para aquella persona que fumaba tabaco hace muchos años, ¿verdad? Nuestros abuelitos, nuestros tíos, ¿verdad? Para que tuvieran un daño de la salud, ¿verdad? Pasaban rato, pasaban años. En cambio, en meses y en un año ya vemos el daño tan grande que está generando el vape en los pulmones, ¿verdad? Un adolescente con meses de consumo de vapo, claro, mucho consumo, ¿verdad? Logró una afectación grave de su salud y terminó convulsionando, ¿verdad? Para que ustedes comiencen a visualizar, ¿verdad? Cuáles son los problemas que están generando, ¿verdad? Y especialmente en la población joven, obviamente que en la población adulta también, ¿verdad? Pero como está tan presente en la población joven y hay un incremento tan alto en los centros educativos, ¿verdad? Podemos identificar y hablar de casos concretos que hemos visto una mayor afectación. ¿Verdad? En Costa Rica, en el año 2023, la caja confirmó el primer caso, ¿verdad? De Bali, según los datos del Centro Nacional de Intoxicaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social en el 2023, 14 personas sufrieron intoxicaciones por vapeo, ¿verdad? Pero 14 personas era como empezamos en el 2003. Si nosotros viéramos la estadística actual, los casos crecieron cualquier cantidad, ¿verdad? Yo creo que por acá no se ve bien. Bueno, como que se corrió un poco, pero bueno, leerlo. En los primeros 4 meses del año 2025, lo que llevábamos a abril, ya se habían contabilizado 2.095 atenciones por casos de trastornos relacionados con vapeo, igualando casi la cifra del 2023, ¿verdad? Las cifras de atención médica por vapeo en la caja siguen en ascenso en el 2025, ¿verdad? Hospitalizaciones ya superan todo lo que fue en el 2024, ¿verdad? Entonces, lo que vivimos en el 2023, ¿verdad? De hablar de 14 casos de intoxicaciones, ¿verdad? Hablar de 2.095 casos, ¿verdad? En los primeros meses de abril dice cómo va el consumo en Costa Rica, ¿verdad? Eh, Lastimosamente yo siento que en tabaco en aquellos años, en los 1800, estaba bien, ¿verdad? Que todo fuera tan lento y que duraran tanto tiempo en generar un informe y tanto tiempo en la ley, ¿verdad? Nos costó, pero bueno, en este momento la ley antitabaco que se dio, ¿verdad? Hizo una ampliación y no se permite ni fumar ni vapear igual en ninguno de los lugares públicos, ¿verdad? Igual como la ley estaba establecida anteriormente para tabaco, está establecida en este momento para tabaco y vapeo. ¿Verdad? Nos cogió tarde como país, lastimosamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se había instalado. Ya teníamos una plaga de adolescentes, inclusive niños en las escuelas, ¿verdad? Estaban ya vapeando en sus últimos años. Esta legislación, ¿verdad? Lo que llegó es a controlar igualmente el etiquetado, la venta a menores de edad, el consumo en lugares públicos, ¿verdad? Llegó a frenar un poco lo que fue el consumo que se estaba dando. Sin embargo, ¿verdad? Esta parte de fiscalizar si realmente se está cumpliendo o no es lo que creo que está un poco débil. Pero bueno, ya se dio un gran paso y ese gran paso fue que se lograra establecer mediante una ley. La ley, ¿verdad? Que no te permite fumar ni vapear en lugares públicos, ¿verdad? Que la publicidad va a estar completamente restringida, que no hay venta para menores de edad, ¿verdad? Porque tuvimos una apertura increíble, ¿verdad? De centros, de lugares donde vendían, ¿verdad? Vapos y todos sus dispositivos y sus productos abiertos, ¿verdad? Por muchos años. Y eso fue lo que provocó tal vez que en este año, en los primeros meses, ¿verdad? Lleváramos ya 2.000 casos atendidos como tal, ¿verdad? No de consumo, porque en realidad no hay una encuesta que nos diga cuántas personas están vapeando en este momento, ¿verdad? O tal vez ya el INEC está trabajando en él o el IAFA, pero esos eran personas atendidas por alguna afectación específicamente. Entonces, una de las conclusiones, ¿verdad? Es que la evidencia de todo este proceso, ¿verdad? Señala que el consumo de todo lo que son los cigarrillos electrónicos, ¿verdad? Puede producir desde efectos adversos hasta consecuencias graves a la salud, como daño pulmonar, cardiovascular o incluso neurológico, ¿verdad? Tenemos claro de que esto es una droga, ¿verdad? Con un alto nivel
de adicción muy fuerte. Ya cuando la persona quedó atrapada, ¿verdad? Realmente le cuesta, no es que ya no quiera, ¿verdad? Es que ya quedó atrapada en esta droga. A pesar de que la fisiopatología de estas alteraciones no se conoce en su totalidad, ¿verdad? Todavía se siguen generando a la fecha nuevos componentes, ¿verdad? Están generando nuevas investigaciones, información importantísima, ¿verdad? Respecto a esta, ¿verdad? Porque no se ha acabado, todos los días hay nuevas investigaciones y nuevos elementos, ¿verdad? Esta se sigue asociando sobre todo a los componentes químicos que la constituyen, ¿verdad? Cabe mencionar que el daño que puede ocasionar este cigarrillo es multifactorial e incluye los factores, ¿verdad? Del dispositivo como tal, del líquido para convertirlo en un aerosol, ¿verdad? Y el comportamiento y la experiencia del usuario, ¿verdad? De este chico que vapeó tanto que llegó a convulsionar, ¿verdad? Como personas que tal vez lo pueden hacer una vez a la semana, ¿verdad? Se puede realizar incluso combinaciones en estos cigarrillos, ¿verdad? Con nicotina y TCH, ¿verdad? Que es otra droga, y otros productos químicos, ¿verdad? Debido a la alta variabilidad que le ofrece la personalización en el uso del producto, no se puede establecer un daño determinado exclusivo, ¿verdad? Sino que cada vez están haciendo menos, ¿verdad? Entonces, así como la caja tuvo que hacer el programa de tabaco desde hace muchos años, que es una clínica, es esa cesación de tabaco que le ayuda a la persona a dejar de fumar, ¿verdad? Ya tuvo que hacer una ampliación, ¿verdad? En el momento que se dio la ley, en el momento que se comenzó a identificar los problemas a la salud, ¿verdad? Que es una clínica de cesación de tabaco y vapeo, ¿verdad? Para ayudarle a la persona a tratar de abordar, ¿verdad? Esta adicción como tal. Retos que vamos a tener, ¿verdad? En tabaco, ¿verdad? La venta, la comercialización y el etiquetado que se ha venido trabajando, ¿verdad? Como ustedes llegan a un supermercado, ya no los ven tan fácilmente, ¿verdad? Es algo de lo que la ley vino a decir, ¿verdad? No pueden estar como a la vista. En la parte de los programas educativos en prevención, ¿verdad? Que se viene trabajando mucho, promoción, atención y rehabilitación en cesación de tabaco, ¿verdad? Que era lo que nosotros le contamos, que hemos tenido pues un programa muy exitoso, ¿verdad? Donde le ayudamos a la población, ¿verdad? Que es un programa grupal de apoyo interdisciplinario, ¿verdad? Que inclusive se le facilitan fármacos a la persona para ayudarle un poco en esta adicción, ¿verdad? Con respecto a vapeo, la falta de conciencia y de educación sobre los riesgos asociados con el mismo, ¿verdad? Fue esa oveja blanca, ¿verdad? Ese mito que entró, ¿verdad? Como algo que iba a llegar a la persona para ayudarle a dejar el tabaco, que no generaba ningún daño, ¿verdad? Que la forma que tenía disimulaba muy bien, ¿verdad? Que el aroma que tenía también. Entonces había muy poca conciencia, ¿verdad? Y entonces ese es el gran reto que tenemos, ¿verdad? Comenzar a desenmascarar al vapeo y enseñar realmente los peligros a los que la población está expuesta. Luego la disponibilidad y accesibilidad de productos de vapeo, especialmente entre los jóvenes y los adolescentes. Para que les llame más la atención, ¿verdad? Una niña en la escuela, en sexto grado, llevó un vapo y vendía los puff, ¿verdad? Si usted quería uno, dos, tres, ella lo vendía. Entonces, imagínese, ¿verdad? Hasta qué punto estamos llegando, cómo se está manejando esa parte del vapeo, ¿verdad? Cuántas eh, centros educativos, ¿verdad? Están viéndose muy afectados, ¿verdad? Porque los chicos están con este vapeo, ¿verdad? Que lo hacen por aquí, que lo hacen por allá, ocultándose, utilizando los baños para hacerlo, ¿verdad? Los centros educativos han tenido, ¿verdad? Una gran lucha con esta parte, ¿verdad? Porque definitivamente la meta, ¿verdad? O la población dirigida de los VAPES inició, de estas empresas, de esas grandes tabacaleras, ¿verdad? Inició con los adolescentes, inclusive con niños. Yo siempre les digo que una empresa, ¿verdad? Que estaba acostumbrada a recibir tantísimo dinero, ¿verdad? Con la venta de cigarrillos y que comenzara a percibir menos dinero, ¿verdad? Cuando entró la ley, cuando mucha gente dejó de fumar, cuando ya estaba más limitada, y entonces tira la investigación de mercadeo y se da cuenta, ¿verdad? Que tal vez los jóvenes y los adolescentes ya no quieren el cigarrillo convencional porque ya no les llama la atención, ¿verdad? Y entonces hacen toda una estrategia y cambian, ¿verdad? Y logran nuevamente seducir a la población joven, ¿verdad? Para otra vez tener una adicción en un nuevo producto, ¿verdad? Y entonces es la guerra constante nuestra, ¿verdad? Como salud,
tratar de darle esta información a la población, ¿verdad? Para que realmente se den cuenta que es una droga como tal, que es muy adictiva, ¿verdad? Que si ese adolescente no logra detenerlo, ¿verdad? Va a ser el adulto adicto. La falta de recursos y capacidades para implementar y hacer cumplir las regulaciones más estrictas, ¿verdad? Porque la ley hace, o más bien la ley lo tiene muy claro, ¿verdad? Está estipulado, pero hacerlo cumplir, ¿verdad? Que esas regulaciones sean estrictas y que se cumplan es lo difícil, ¿verdad? Así como yo camino por Avenida Central en la mañana cuando voy para mi trabajo y veo a la gente vendiendo cigarros sueltos que no se puede, ¿verdad? Lo mismo puede pasar con un vapo, ¿verdad? La persona que va vapeando y nadie le dice nada. ¿Verdad? Porque tal vez antes era desagradable que me tiraran el humo del cigarrillo de tabaco, ¿verdad? Por el olor que no es muy agradable, pero si alguien va fumando y lo que tira es un humo, ¿verdad? Con un olor agradable, pueda que no tenga ningún problema, entonces lo sigo haciendo, ¿verdad? Entonces, uno de los mayores retos que tenemos, ¿verdad? Es hacer que esta regulación sea más estricta y llegue realmente a cumplirlo, porque los daños que vamos a tener, ¿verdad? A largo plazo van a ser muy grandes. Si en ese momento ya tenemos, digamos, en los primeros meses de este año ya tuvimos más de 2000 chicos, ¿verdad? Que tuvieron algún tipo de intoxicación, algún tipo de afectación de la salud, que va a pasar en los próximos años, ¿verdad? Entonces, eso era lo que quería comentarles, quería traerles hoy esta información que para mí era muy importante, que ustedes supieran, ¿verdad? Que el tabaco como tal no es como lo pintan, ¿verdad? No es la ovejita blanca que llegó ahí a ayudarle a las personas. De hecho, hay todo un documental, ¿verdad? Que en un momento, ¿verdad? Donde comenzó a generarse, no tenía tal vez malas intenciones, ¿verdad? Hay un par de chicos que tuvieron la idea, tal vez no estaba tan descabellada, ¿verdad? Pero obviamente las empresas, ¿verdad? Estas tabacaleras que tenían tanto dinero, ¿verdad? Que podían tener 11 millones al día para invertir en publicidad, ¿verdad? Compraron el proyecto y lo desviaron. Entonces ya no era tal vez lo que pretendían en un instante, ¿verdad? Sino por el contrario, es seguir haciendo más personas adictas para que más personas sigan comprando y puedan mantener estas empresas, ¿verdad? Entonces las empresas cada vez más millonarias, ¿verdad? La venta de todos estos productos y la población más enferma, ¿verdad? Y el sector salud haciendo sus esfuerzos, ¿verdad? Para poder trabajar la parte de la educación, de la concientización y la atención en salud, ¿verdad? Porque como yo les decía, el daño en los pulmones definitivamente se está presentando muy rápido, ¿verdad? Si en tabaco había que esperar años para ver una afectación, con vapeo no. En cuestión de un año, en cuestión de meses, se están viendo ya los daños a la salud. Entonces ahora, no sé, abramos micrófonos, cuéntenme, quiero escucharlos. ¿Quién vapea?